A Margarita Stolbizer. Margarita, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Estábamos recién viendo estas estadísticas, estos datos. ¿Crees vos que la situación hoy es similar? Más allá que los números no digan lo mismo, pero ¿crees que se está viviendo lo mismo que en el 2001? No me parece que en términos políticos sea lo mismo. La verdad es que me tocó ser protagonista en el año 2001 y sinceramente la situación de la política era tremendamente crítica. Yo creo que hoy, además estamos ya en medio de un proceso electoral, que es lo que permite siempre, como permite esta democracia, premiar y castigar y cambiar cuando las cosas no van bien o ratificar el rumbo. En aquel momento había una crisis muy grande, pero muy grande de la política. Yo recuerdo las imágenes de la gente... El que se vayan todos en la también, esquina, no, pero con un nivel de violencia. Yo recuerdo la gente que arrancaba las baldosas de la esquina del Congreso para arrojarlas contra el Congreso. Y la aparición de las asambleas populares, quizás. Había un descreimiento con la política. Y ahí te pregunto, Marga... Hoy estamos atravesando un momento de descreimiento a ese lugar complejo, pero me parece que tiene más que ver con otra cosa. Hoy el descreimiento es primero porque estamos con un gobierno que ha tenido un desgaste demasiado prematuro. En general los gobiernos empiezan a debilitarse después de la mitad de término. Este es un gobierno que al año realmente ya había perdido autoridad tremendamente y hoy estamos en una situación muy compleja. Esto genera un doble problema, que es no solamente el enojo con el gobierno actual, sino que está muy fresco cómo se fue el gobierno anterior. Y eso entonces es lo que hace que el descreimiento sea bastante general. Y creo que además tenemos, y un poco el proceso electoral debería llevarnos a eso. Pero, por ejemplo, el desafío principal es reconstruir la confianza, la credibilidad de la política. Pero a ver, ¿no? trato de pensarlo, ¿no? En esos términos. ¿No crees que quizás el descreimiento de la política hoy está arraigada en errores propios de los políticos en su manejar, en su andar, y no tanto en las decisiones quizás en el Ejecutivo? El 2001 era un descreimiento con la política porque habían hecho todo mal cuando estaban en la gestión. En este caso a los políticos se los descree porque la gente no les tiene confianza. Sí, algo más en lo personal me refiero, ¿no? A ver, es posible que eso sea así, pero yo creo que de todos modos el debilitamiento de la política tiene siempre que ver con que la sociedad percibe que la agenda de ellos va en un camino y la agenda de los políticos va en otra, ¿no? Hay una distancia cada vez más grande, el uso y el abuso de los privilegios del poder, ¿no? Cuando el ciudadano común ve los privilegios. El episodio que acabamos de tener con el escándalo de las reuniones en Olivos y demás, marca eso, digamos, que es claramente un grupo que se considera que es una casta que está por sobre las leyes que sean para los demás, para los comunes, para los giles, y ellos están por sobre las leyes, no están obligados a cumplirla. Y ahí tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué opinión tenés lo de Alberto Fernández que diga no hubo delito, no pasó nada, dono mi sueldo? Como que se pone la pena el mismo. Te soy sincera, me parece que todas las cosas que ha venido haciendo y diciendo Alberto Fernández posteriores a la fotografía, lo único que han hecho ha sido embarrarle su propia cancha, ¿no? Me parece que el hombre, por eso digo, se ha debilitado tanto en su autoridad, que ya a esta altura, entre los que se enojan, los que se burlan, es un hombre que ha perdido autoridad. Y a mí no me preocupa tanto por él, me preocupa por el país, porque estas cosas se pagan después con la imagen que el mundo tiene de la Argentina, con la pérdida de inversiones, la pérdida de fuentes de trabajo, por supuesto. Los malos gobiernos terminan pagándolo siempre los sectores más pobres, que son los más vulnerables, ¿no? Margarita, hablando de malos gobiernos, a principios de este año, en entrevistas que te hacían, vos decías que veías imposible llegar a aliarte con Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri, justamente por el mal gobierno que había hecho. Hoy estás apoyando una interna que va dentro de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué cambió o cómo se explica, digamos, que termines dentro de ese espacio? Sí, a ver, primero nosotros nos llevó como partido político, como partido GEN, un debate bastante largo, que era ver cómo podíamos nosotros cumplir con el objetivo que tiene que tener siempre un político, que es tratar de incidir en la realidad. La política es la herramienta de transformación de la realidad, y si uno pierde esa posibilidad de incidir, y a nosotros como partido nos venía ocurriendo eso, distintas estrategias electorales nos estaban llevando a un lugar casi de no incidencia, de no relevancia dentro de la política, y desde una mirada muy crítica del gobierno, y yo lo digo hasta
habiendo pecado con la ingenuidad del comienzo de Alberto Fernández de haber creído que podía hacer algo distinto y haber tenido una expectativa ¿Te decepcionó diferente. o te defraudó? No te diría ninguna de las dos cosas. A mí a veces me hablan de la ilusión y yo como no me ilusiono con los políticos, la verdad es que no tengo tiempo de desilusionarme después. Bueno, pero por ejemplo, lo que sí creo es que no solamente en mi caso, que no habiéndolo votado tuve la expectativa de que fuera distinto, yo creo que para mucha gente en realidad no cumplió esa expectativa. Lo que iba a decir es que esto no es un problema que dañe simplemente a una persona. Sí. Esto daña y afecta seriamente al gobierno en su conjunto. Hoy tenemos un presidente al que la gente ya, su palabra vale muy poco, se ha devaluado muchísimo la palabra del presidente. Pero no quería terminar de contestar, ¿no? En realidad nosotros evaluamos mucho esto y vimos la necesidad de tener que estar en un lugar porque desde una mirada muy crítica al gobierno como la que nosotros tenemos, no nos resulta indiferente cuál sea el proyecto de reemplazo en el 2023. Entonces lo que queremos es participar de ese debate para que el gobierno 2023 no sea un regreso a un mal gobierno del pasado. Pero ¿y el del 2015? Porque esa a eso me refiero. O sea, participar para que no vuelva el mismo gobierno que hizo Macri. A eso voy. Y sobre todo a nosotros y a mí en particular, pero a nosotros como partido nos generó una gran comodidad y entusiasmo dentro de esta coalición, es la decisión de Facundo Manes de aceptar la candidatura del radicalismo. Aprovecho a mandar un saludo a los radicales que están ganando en la elección en Corrientes en este momento y a Gustavo Valdés. Y me parece que eso es muy bueno porque sirve para no lo que se habla a veces que es reposicionar al radicalismo, para instalar un proyecto político distinto, socialdemócrata, de centro-izquierda, que es el que nosotros expresamos en coincidencia con lo que expresa Manes o el radicalismo. O sea, que está de acuerdo que Macri es de centro-izquierda, como decía recién Milei. No, por supuesto que no, y esas son las diferencias. Manes lo expresa con mucha claridad y entonces a mí me parece que hay que mirar para adelante. Esto porque además en términos generales hay que terminar con la política que permanentemente mira hacia atrás. Lo hizo Macri, lo hace Fernández, que es para tratar de disimular sus propios errores, viven hablando de la herencia o de las culpas del pasado. La política no puede seguir echando culpas. El desafío principal de un político es que el día que termine su gestión pueda demostrar que dejó algo mejor de lo que había recibido y no estar todo el tiempo llorando por lo que recibió. Pero, por ejemplo, Margarita, ¿no crees que, no mencionaste a Manes, ¿no? Por momentos yo veo que la política o Manes tienen mucha frase de sobrecito de azúcar, ¿no? Trabajo, 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 te hablan de trabajo, la educación, es como muy fácil hablar para el político eso, y luego cuando tienen que estar en el Congreso de la Nación o cuando están en un lugar ejecutivo, se olvidan, o sea, no hacen absolutamente nada de Voy eso. a tomar algo que vos decís que es bastante real, que es cuando yo escucho a muchos que se candidatean para ser diputado, para ser legislador en este caso, y te hablan como si fueran candidatos a presidente de la República. Y no saben para qué son candidatos. Y hay muchos que ni siquiera saben bien cómo es el funcionamiento del Congreso. Ustedes le preguntaban mucho recién a Milei sobre esto, porque no es fácil después llegar ahí y ubicarte. A mí no me gusta la autorreferencialidad, pero tengo la suerte que llego con una agenda de temas que me quedaron pendientes de mis gestiones anteriores. Entonces yo hago campaña con propuestas y mis propuestas son todas de carácter legislativo. Yo creo que a la Argentina le falta una agenda de transparencia, sobre todo. He hablado muchas veces de la reforma judicial, creo que es imprescindible una reforma del sistema de justicia en la Argentina. Claro, y no la que impulsa el gobierno, no la que impulsa el gobierno, pero es un debate necesario, una política criminal anticorrupción, medidas... Pero, Margarita, es un desafío, digo, vos tenés mucha experiencia en el Congreso de la Nación y es así como está planteada la situación entre este oficialismo y la oposición, ya sea la más dura, la más blanda, Manes o Santilli, quien sea, parece imposible llegar a un acuerdo sobre ese presupuesto básico que Argentina tiene que tener un procurador fiscal de la Nación votado por el Congreso. Digo, parece que los acuerdos mínimos son impracticables. No hay defensor del pueblo. Para arrancar algo más simple todavía. Hace 10 años no hay defensor del pueblo. Hace 10 años no hay defensor del pueblo. Ahora, si el Congreso no se pone de acuerdo, este Congreso, digo. Sí, yo coincido totalmente, incluso... La verdad es que lo que vengo diciendo, si no salimos de la grieta, de la polarización, la confrontación, el debate en la Argentina es tan pobre que es un debate de culpas, de reproches, de grietas en realidad. Y yo creo que no está
está mal pelearse mal y confrontar mal en las elecciones, ¿no? Y hacerlo duramente. Ahora, el día que pasan las elecciones, te tenés que sentar en una mesa, como vos planteabas antes, a acordar. Claro, pero tenés candidatos como Milei que dicen, yo no voy a acordar, voy al Congreso a no acordar con nadie, es difícil. Imposible pensar en un país donde no se acuerden cuestiones. Esto es a lo que me refería antes cuando el mundo te mira. La verdad es que el mundo mira eso, cuál es la capacidad de la Argentina, porque los acuerdos además tienen que ser acuerdos programáticos, no acuerdos bajo la mesa. Lo importante son acuerdos de cara a la gente y acuerdos sostenibles en el tiempo. Cuando hablamos de las políticas públicas, de las políticas de Estado, son las políticas que los políticos se comprometen a sostener a lo largo del tiempo, gane quien gane y pierda quien pierda, ¿no? Margarita, te hago la última recién. Vos hablaste mucho al comienzo de tu entrevista sobre el lugar que está ocupando Alberto Fernández, lo desgastado que está. Prácticamente lo ubicaste en un lugar como que ya directamente no hay nada que hacer. Ha perdido mucha autoridad, ¿no? ¿Crees que Cristina es el contrapeso? ¿Es quien realmente está manejando los hilos del país? ¿O sí, a ver, a mí nunca... Ante un Alberto debilitado, ¿no? Sí, no, nunca me gustó meterme en ese debate, que el doble comando, que ella es la que maneja. La verdad es que es el gobierno de Fernández y Fernández de Kirchner. Yo los veo realmente como un equipo y cuando las cosas salen bien o mal, es este gobierno. No me gusta esa idea de que ella pueda estar manejando cosas que él no maneje en realidad. Cuando se habla de la estrategia judicial, que es algo que yo critico mucho, que la estrategia es sin ninguna duda la impunidad, no es de Cristina, la estrategia es del gobierno y Alberto es impulsor de esa misma estrategia. Me parece que ha habido entre ellos acuerdos y es natural que así sean. Que ella sea como jefa y líder del espacio político, creadora del espacio político, quien le pone la banda de candidato a Alberto Fernández, quien tenga poder y decisiones en este gobierno, y no nos debe extrañar, eso es así y debería ser naturalmente así. Margarita, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Siempre es un placer escucharte. Javier